Ataques en contra de Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, como también en contra de Rusia. Esas son las nuevas movidas internacionales del presidente Gabriel Boric que acaba de realizar a través de una entrevista y que ya son parte de una política que se ha repetido a lo largo del tiempo en donde constantemente se lanzan contra El Salvador y Rusia, en lo que son movidas algo cuestionables que tan beneficiosas son para la población chilena. Todo esto en medio además de que exministros de Boric, en particular la exministra de Relaciones Exteriores, ha sido colocada en un puesto importante al interior de la ONU, lo que muestra los vínculos de este gobierno con dicha organización, como también el camino que hacen políticos de fracasar a nivel local para luego obtener un sueldo millonario y un cargo internacional en el organismo no electo que son las Naciones Unidas. Todo eso lo vemos a continuación. Tal como lo mencionamos al inicio del programa, Boric acaba de realizar unos nuevos anuncios que ya son casi una continuación del tipo de políticas que hace a nivel internacional, que no son muy buenas exceptuando un par de casos, en donde se lanzó contra Nayib Bukele como también del gobierno ruso. Ahora, por una entrevista que hizo para la BBC, ese medio internacional, pero que tiene su origen en el Reino Unido y que es estatal, desde el Estado de inglés. Y dentro de eso, dio una entrevista donde dijo una serie de cosas, en donde criticó mucho a José Antonio Kast, a la llamada ultraderecha chilena, que no tienen soluciones, y también defendió mucho el discurso de esta nueva izquierda que los mismos entrevistadores le decían que estaba más bien fracasando. Pero dentro de eso, hizo también una serie de discursos a nivel internacional que creo que son importantes. ¿Cuáles son estos? Por un lado, tiene el elemento de Bukele, al cual menciona bastante y lo critica dentro de las políticas que él realiza, mencionando que él no cree que sea el camino, que eso no funciona, que eso es solo popular en el corto plazo, pero que eso no sirve. Ahora, uno cuestionaría tanta intervención en la política de otros países. Porque ya haciendo varias veces que Boric se ha puesto a intervenir en la política local española, la de El Salvador con Bukele, la política argentina, la de Brasil, y se mete así en la política interna de varios países, y eso no está bien diplomáticamente. Y a nivel práctico tampoco sirve para nada, porque ¿para qué sirve que el presidente, que es el representante de un país, se meta en la política local de otras naciones cuando eso no tiene ningún beneficio para la población local tampoco? No lo tiene. Lo único que significa es molestia dentro de esos países, puede dañar las relaciones con muchos de esos países y puede traer peligros, perjuicios tanto a nivel económico como de otras áreas al estar interviniendo en la política local. No corresponde. Y además, como si tuvieran todo también a nivel local para andar metiéndose en otros países. El interior de Chile es un desastre tanto a nivel económico, de seguridad y en otras áreas. Entonces, que se ande preocupando de la política interna de otros países a lo largo del mundo, en distintos continentes, mientras a nivel local hay muchos problemas que no se están arreglando, sino que empeoran, y a la vez que hay unos casos de corrupción masivos que siguen creciendo, no deja de ser del todo sorprendente, ¿no? Es vergonzoso. Pero más allá de las críticas a Bukele diciendo que la mano dura no servía a nivel de delincuencia, sería lo que le preguntaron a los habitantes de El Salvador. Probablemente haría una respuesta bien distinta porque ahí ha bajado mucho la delincuencia. También salió a criticar mucho a Rusia. Y en una nueva entrevista que fue también esto lo hizo en su viaje a lo largo de Europa. Boric ha sido muy duro con Rusia pidiendo sanciones, pidiendo justamente que se castigue al mismo Putin de manera personal. Y recordemos que ya hace tiempo le ofrece a la Armada chilena para que vaya al Mar Negro, el mar donde está Ucrania, como también Rusia, el Mar Negro ahí. Y dentro de eso, enviarlos cuando termine la guerra para sacar campos minados que se podrían dar en dicho mar. Ahora yo no sé cuál nuevamente esto trae beneficio enviar a la Armada chilena para allá, los gastos de eso, tampoco veo de qué manera beneficia este tipo de situaciones, para nada. Y lo único que está haciendo es empezar a joder desde hace ya algún tiempo a un país que está en guerra y que es una potencia en decadencia, pero todavía potencia mundial, y que solo puede traer problemas. ¿De qué sirve esto? De nada. Pero ahí está interviniendo nuevamente. Y por supuesto, con esto se ha ganado, y podríamos pensar que por eso lo hace, muchas alabanzas de la prensa internacional, de la prensa europea, que evidentemente lo van a aplaudir por eso, porque normalmente no les importa Chile, pero les sirve a ellos, porque para ellos es algo mucho más cercano, ya que no es algo lejano lo que está ocurriendo en la guerra ruso-ucraniana. Entonces, evidentemente lo aplauden. Y aunque eso no beneficia nada a nivel local, sino que al contrario podría traer solo problemas, podríamos llegar a pensar que esto es para eventualmente obtener un cargo en las Naciones Unidas.
¿Por qué? Porque además de esto ser aplaudido a nivel internacional, va de la mano con una serie de políticas públicas que se están impulsando por este gobierno en coordinación con la ONU. Por ejemplo, este marco de cooperación para el desarrollo sostenible 2023, que se firmó con las Naciones Unidas, y es parte de una estrategia de este gobierno, al igual que anteriores, porque Piñera igual lo hizo, Bachelet, etcétera, de colaborar cada vez más con las Naciones Unidas y subordinarse a sus deseos. Y vale la pena tomar en cuenta que las Naciones Unidas, todos lo hablan con mucha autoridad, cuando no es nada más que un organismo burocrático, lleno de políticos, bien estatistas y bien nefastos, varios bien corruptos de todo el mundo, que los colocaron en unos puestos que no son electos y están ahí. Están ahí. El mejor ejemplo es lo que ocurrió recientemente con la ex canciller Urrejola. La recuerdan, ¿no? La de Relaciones Exteriores, que hizo un pésimo trabajo, que tuvo un pésimo manejo internacional, que se infiltraron audios criticando al embajador argentino, que manejó pésimo las materias también de relaciones con Estados Unidos, como con Europa, tuvo el escándalo con Israel, una serie de problemas. ¿Y qué pasa? Que miren, el gobierno se porta bien con la ONU y que hace la ONU empieza a nombrar a personas cercanas al presidente, exministros en este caso, en cargos importantes de dicho organismo que tienen un sueldo millonario. Y a ella, Urrejola, que fue un fracaso total a nivel internacional, pésima. ¿Qué pasó? La ONU la nombró como nueva experta para los acuerdos de paz en Colombia con guerrillas comunistas. Ahí tienen los famosos expertos, ¿no? Entonces, ahí tienen que tomar en cuenta por qué muchas veces los políticos hacen tanto lo que quiere la ONU. No es porque la ONU los pueda presionar de alguna manera, es que la ONU después les ofrece trabajo. Así de simple. Entonces, claro, los expulsan de ministro o pueden terminar su cargo como presidente, en el caso de Boric o Bachelet es un ejemplo, y le dan un cargo internacional en donde nadie vota por ellos, porque no es un cargo electo para nada, en donde puros burócratas se nombran a dedo y tienen un sueldo millonario y están mantenidos sin que les puedan hacer nada porque la ONU se mantiene con dinero que le dan todos los estados como una cuota. O sea, con nuestros impuestos y los de todos los países del mundo, le vamos pagando a la ONU para que ellos a dedo nombren funcionarios y al final hagan todo este tipo de cosas, interviniendo a nivel local y en muchos casos siendo incompetentes y corruptos. Maravilloso, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta por qué hay que ver con mucho cuidado también a la ONU, y es por este tipo de cosas. Porque los supuestos expertos de la ONU son personas como Urrejola, son políticos de distintos países, que uno no los conoce porque está más bien enfocado en la política local, pero igual que Urrejola, políticos de distintos países que fueron expresidentes, que fueron funcionarios de ministros, etcétera, y no son nada especial, simplemente son políticos y son nombrados en la ONU por conexiones políticas. Y como le hicieron favores a la ONU, después les nombran en cargos que no son electos y con sueldo millonario. Es así de simple. Y pasa que después utilizan la ONU como un argumento de autoridad, de que si la ONU dice algo hay que hacerlo. Y ahora se pueden dar cuenta por qué se empujan tantas políticas que tienen tendencia más estatista o de carácter más colectivista. Porque muchos políticos de esa tendencia son nombrados a dedo en dicho organismo y después intentan impulsar esas mismas ideas a nivel internacional. Y no son nada especial, simplemente políticos locales que los nombraron en esos cargos. Realmente nefasto. Y por eso hay que tener mucho cuidado al momento de hacerle caso a esos organismos. Y por lo mismo, lo ideal sería que países como Chile, en coordinación con muchos otros, se salieran de las Naciones Unidas, se dejaran de pagar por completo las cuotas, al menos a todos estos organismos internacionales, ya que son inservibles en la práctica y solo significan puestos de poder para políticos de distintos países, que eso es una injusticia, pagados a costa de nuestro bolsillo, de nuestros impuestos, y para que intervengan a nivel local sin ser de ninguna ayuda real. Realmente vergonzoso, y por eso hay que salirse de dicho organismo. Pero más allá de toda esa situación, ¿qué les parecen estas nuevas movidas, esta nueva jugada del gobierno de Gabriel Boric, donde para congraciarse con estos organismos internacionales se pone cada vez más duro con Rusia? Y quién sabe, tal vez está buscando un puesto en la ONU futuro, igual como lo logró Bachelet, y también que se haya nombrado como una experta dentro de dicho organismo internacional a la ex ministra Urrejola, que fue un fracaso total como ministra de Relaciones Exteriores. Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle al suscriptor Héctor Gamboa, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto siga adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.